siempre molestando a nosotros y siempre muy amable, la doctora Sandra Freitas, fiscal aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, sé que hay novedades sobre Operación Maléfica, hace poco rato hay detenidos, cuéntenme por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias por estar presente. Efectivamente fue detenido un masculino que se encontraba en calidad de requerido en esta misma organización. Tenía vinculación específica con lo que tenía que ver con los distintos roles que se cumplían dentro de esa asociación. La operación Maléfica, se acuerdan que hubo una primera parte que resultaron 13 personas condenadas, hubo una segunda parte que fue la semana pasada que se condenó a 20 personas más, o sea, íbamos 32. Yo expliqué que por razones específicamente del volumen que tiene la organización y lo que tiene que ver con la investigación, que me resulta imposible absolutamente hacer todo en simultánea, pero que se trata de la misma investigación, que no son expedientes que no tienen nada que ver uno con otro. Y bueno, y en el día de hoy, se entregó en forma voluntaria, mejor dicho, ayer se entregó en forma voluntaria a una de las personas que estaba requerida. En este momento se está solicitando la formalización de él, por su participación dentro de esa organización, de acuerdo al rol que tenía. Es un masculino mayor de edad, es un masculino que es oriundo de la ciudad de Montevideo, que teníamos, como le digo, pendiente la orden de detención respecto del mismo, y por lo que pudimos hablar con el abogado, existen grandes posibilidades en el día de hoy, además de la formalización, de llegar específicamente a una condena, donde tomando en cuenta el grado de participación de él, veremos en definitiva cuál es la pena que va a recaer. ¿Es primario? Es primario y es un masculino y es mayor de edad, pero vimos de parte tanto del mismo indagado con quien estuvimos hablando y del defensor mucha voluntad de poder optar por esta vía que es del proceso abreviado, que permite la posibilidad de no someterse a un juicio público y que el día de la formalización la persona ya salga con una condena. Eso quiere decir que la acepta. Claro, eso quiere decir que se le explica las posibilidades que hay de si es una persona que no tiene antecedentes, que puede celebrar un proceso abreviado, esa condición se toma en cuenta y de acuerdo al grado de participación, el delito a atribuir y el tipo de pena a cumplir, y que eso sería en el caso de que se realizara posteriormente a la formalización. Y por otro lado, también se le explica lo que supone ir a un juicio público. El juicio se realiza también frente a un juez, porque en el caso del proceso abreviado, por más que él llegue a un acuerdo con la Fiscalía, quien homologa la condena a la que se arribe es siempre un juez, el control siempre es del Poder Judicial, porque el Ministerio Público solamente es una parte. Yo siempre lo digo que lo único que ha cambiado es que la investigación de los delitos está a cargo nuestro. Y se le explica que en el caso concreto de no querer ir a un proceso abreviado va a un juicio público, y en el juicio público, bueno, se diligencia una determinada cantidad de pruebas y demás, y en definitiva lo que se logra es las evidencias que tiene la Fiscalía, que tiene una teoría del caso y que por eso pide una formalización. Se le trata de demostrar al juez la culpabilidad, el grado de culpabilidad, y siempre, por supuesto, cuando se va a un juicio, la pena a recaer es mucho mayor. En algunos casos, por razones de administración de justicia y por los gastos que eso supone, de acuerdo al grado de participación, se valora por parte de la Fiscalía si vale la pena ir a un juicio o si vale la pena celebrar un proceso abreviado. Usted me va a decir, ¿cuál es la diferencia? En un proceso abreviado se dicta una condena y la persona ya sale con una condena y ya queda resuelto de alguna manera el conflicto, es decir, la denuncia respecto de esa persona. Cuando se va a un juicio ya supone un gasto, los juicios llevan tiempo porque no es una cosa que se realice en 10 días, sino hay oportunidades en que lleva más de 2 años, y todo eso supone un costo no solo para el Estado, porque hay que realizar muchas audiencias, sino también un costo de recursos humanos que son tanto los defensores, cuando se trata de defensores de oficio, como los fiscales, como los jueces que están de alguna manera
vinculados específicamente a esa causa y trabajando en esa causa, ¿no? No sé si se puede, pero ya habiendo hablado con ellos, ¿tiene algún pedido formal para hacer la fiscal? Sí, nosotros lo que vamos a pedir específicamente es la formalización de esta persona de acuerdo al grado de participación que tiene por su participación en una asociación para delinquir, la cual a nuestro juicio se encuentra especialmente agravado por tratarse esa asociación o por tener como fin primario esa asociación lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes a nivel de todo el territorio nacional. Doctora, llevo un temita que no tiene nada que ver con pero hace poquitos días el doctor, si no me equivoco, Petraglia, dio una opinión referente al municipio de Florencio Sánchez. ¿Qué nos puede decir referente a eso? Sí, me han preguntado los colegas respecto a un recurso que dice él haber presentado, vinculado con un recurso de lo que se llama de nulidad, vinculado con la condena que recayó en el caso concreto de todas las personas que fueron condenadas por la investigación que se llevó adelante en la ciudad de Florencio Sánchez, vinculados con delitos contra la administración pública, donde fue condenado quien cumplía funciones como alcalde, también su hija, su hijo, su esposa y un sinnúmero de personas que estaban allegadas a la persona que ocupaba ese cargo público. Yo lo que le decía a los colegas, que lo conozco al doctor Álvarez Petraglia, que la verdad que lo conozco porque él era un ex juez penal, también trabajó por supuesto como jefe en la jurídica de la Intendencia de Paysandú en la época en que él mismo se encontraba o había sido ganado a través de las elecciones por el Frente Amplio. Y además lo conozco de larga data por haber trabajado con él. El día que él vino a solicitar determinada información vinculado con el expediente, yo no estaba justo, pero lo que me llama poderosamente la atención, que conociendo la experticia que tiene él justamente por el cargo que ocupó y que llegó hasta a ser juez penal en Montevideo, que en realidad un recurso, que es un tema que es de todos los días, porque todos los días los distintos profesionales presentan recursos por distintos temas, que primero haya recurrido a la prensa para hacer una difusión del contenido de ese recurso o de lo que según él existen irregularidades y no lo haya hecho por lo menos conmigo, que me conoce. Eso me llama mucho la atención. Normalmente se presentan a diario muchos recursos a nivel del Poder Judicial, incluso hemos contestado, nosotros creo que ayer presentamos un recurso que presentó otra parte y no se estila recurrir a la prensa para hacer referencia a que se presenta un recurso determinado. Eso es una cosa que me llama la atención. Otra cosa que también me llama la atención, son consideraciones que yo hago en función de que yo trabajé en el caso específicamente en esa investigación. Esa investigación se inició en el año 2018, no fue iniciada por mí, fue iniciada por la doctora Ana Rosés, quien dispuso una serie de medidas, entre ellas escuchas de teléfono, que por lo que dicen los medios de prensa han sido objeto de cuestionamiento por parte del doctor Álvarez Petraglia, pero ya le digo, a mí aún no me ha llegado recurso alguno. Razón por la cual para emitir una opinión sobre el tema tendría que ver a ver qué es lo que escribió el colega. Sí le puedo decir que él no fue el abogado que estaba presente al momento en que las personas fueron formalizadas y condenadas, sino fue el doctor Rodríguez de Colonia, quien me merece mucho respeto. Me parece que por razones de ética y de decoro, tal vez el colega que asumió posteriormente la defensa debería de haberse comunicado con quien tuvo acceso a la causa, porque conociendo al doctor Rodríguez, que vio la evidencia y asesoró a sus clientes y que después se fue a un juzgado y frente a un juez se solicitó si estaban de acuerdo en celebrar un proceso abreviado y dieron su consentimiento en forma voluntaria e incluso para mayores garantías, estas escuchas o esas irregularidades a las que hace referencia el doctor son de larga data, año 2019, que tampoco coincide el juez que estaba presente en aquel momento con el juez que ahora le recabó el consentimiento libre y voluntario a los hoy condenados.
que haga este tipo de planteos, pero bueno, sería una imprudencia de mi parte emitir una opinión sobre lo que dice ese recurso, porque les vuelvo a reiterar, en primer lugar, quienes diríamos que se encuentran hoy presos en distintos centros de reclusión, cuando el expediente pasa en etapa de ejecución, es decir, cuando ya están cumpliendo la condena, el expediente se remite al juzgado donde se encuentra el centro de reclusión y asimismo como la fiscalía que es competente donde se encuentra el centro de reclusión. Tal vez lo presentó allí, representando a alguno de los colegas, alguno de los condenados, y por eso no ha llegado a la Fiscalía de Rosario, pero si me nombran a mí, capaz que me nombran porque fue conmigo que fue el momento donde se dictó la sentencia de condena, pero me parece que sería muy prudente, que creo que un medio de prensa, más concretamente El Observador, se comunicó con la doctora Ana Rosés, porque también es importante que si se hace referencia a irregularidades que el doctor ha manifestado a nivel de prensa, de un momento o de una instancia en que esta fiscal no formaba parte de esta fiscalía, sería oportuno que eso lo pudiera contestar la doctora, que yo la verdad que desconozco completamente cuáles son las medidas, ya le digo, porque yo no he leído, a mí no me ha llegado ningún tipo de recurso. Sí sé que está muy preocupada la prensa, sé que él, ya le digo, planteó el problema a nivel de prensa, que me llama la atención porque un recurso por lo general se maneja dentro de determinados tiempos procesales, y una vez que se maneja dentro de esos tiempos procesales, lo que se hace, se da trámite a las partes y se contesta, porque si todos los recursos nosotros los vamos a sacar a los medios de prensa, sería una cosa que llamaría mucho la atención y que es atípico, sería una conducta normal. Sin perjuicio de todo ello, capaz que me pongo un poco en el lugar específicamente del hecho concreto, que se tratan de delitos contra la corrupción pública, y que bueno, que es normal porque son poco comunes que se logren condenas, se pidan formalizaciones y se logren condenas sobre esos extremos. Es bastante común, diríamos, a nivel diríamos, no solamente de nuestro país, sino del derecho comparado, de que más allá de que pase el tiempo, siempre hay, justamente por las personas que están involucradas, que a veces son personas que se encuentran o en ese momento que son formalizados y condenados ocupando importantes cargos, ya sea de poder político o incluso personas que gozan de cierta solvencia económica, es muy común que se inicien campañas de desacreditación, no solo personal, sino también profesional, a las personas que participamos en este tipo de investigaciones. A mí no es la primera vez que me sucede y lo veo con absoluta normalidad. Capaz que a la prensa le llama la atención, pero son parte de las reglas de juego. Tal vez por eso no se llevan adelante tantos procedimientos donde terminan formalizadas personas que cometen delitos contra la administración pública, que, como yo siempre digo, es uno de los bienes más preciados, porque en definitiva la sociedad en su conjunto es la que resulta damnificada, y que bueno, que en realidad el daño es un daño muy importante, porque no es para una persona, es para toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, doctora. A las órdenes, como siempre.